Bien, busque conmigo Hechos, capítulo 10, versículo 26 al 36. Vamos a leer bastante, hasta el 36. Bien, la palabra del Señor dice así, en el nombre de Jesús. Mas Pedro levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Para que lo entienda mejor, voy a leer el 25. Dice, estoy en casa, así que cuando Pedro entró, salió Cornelio. Este es el personaje, Cornelio, a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tus oraciones han sido oídas, y tu limosna han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajero a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, es Señor de todos. Él es el Señor de todos. Gracias te doy, Dios, por este honor, porque es un honor poder compartir tu palabra y ser de bendición para tu casa, para la iglesia, para tus amados hijos e hijas. Muchas gracias por este tiempo que usted nos regala para estar juntos en armonía. De esta manera manifiesta tu amor y tu poder en forma sobrenatural en esta hora. Gracias te doy, Dios, en el nombre
de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Quiero compartir el primer versículo del 10. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, la compañía llamada la Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Qué cualidad era? Oraba a Dios siempre. Siempre estaba en comunión con Dios. Y esas cosas Dios las hace para una conexión directamente con Él y con aquellas personas que también Dios tiene propósito. Amén. Así que el título de este mensaje es: las conexiones las provoca Dios. Imagínense usted, esta historia es un hombre que es un romano, un gentil, pero era un hombre que tenía temor de Dios, honraba a Dios con su vida. Y dice que todo el pueblo tenía buen testimonio de Cornelio. Y por eso tiene esta visión, porque los ángeles vienen a visitarte cuando también tú deseas esta comunión. Este deseo viene de tu corazón. Dios desea y nos desea para Él, pero tú también tienes que desear lo que Dios tiene para tu vida. Y aquí vemos a un hombre, era un soldado romano, sujeto a muchas personas que estaban a cargo de él. Pero aún esa gente tenía un buen testimonio de él. Porque cuando se teme a Dios, se honra a Dios. No es un miedo, sino es una honra. Sabemos que Dios es real. Él nos ve porque tiene ojos. Él tiene manos y nos toca. Él tiene pies y camina. No es como los dioses que hay que sacarlos a pasear. Nuestro Dios camina por sí solo, porque Él quiere enderezar el camino torcido. Cada uno de nosotros tiene, amado, ese encuentro con Cristo. Usted lo tuvo, yo lo tuve. Y cuando tienes ese encuentro con Jesús, te das cuenta que todo lo que tú fuiste comienza a ser cambiado y comienza a ser transformado, porque el poder de Dios viene sobre ti. Aleluya. Es por esta razón que vuelvo a decirte lo que dije en la mañana. Qué importante es el poder de Dios, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio, y Él sabe perdonar y olvidar. Somos nosotros que nos quedamos muchas veces pegados en nuestro pasado. Pero Dios dice: vamos, tú puedes, avanza. Con lo poco o con lo mucho, avanza, sigue adelante, porque lo que te espera es la victoria con Él, es la victoria con Él. Aleluya, gloria a Dios. Amado, nosotros sabemos a quién adoramos. Sabemos a quién cantamos, porque Cristo
es un Dios vivo que se manifiesta en la alabanza, se manifiesta a través de nuestras vidas. El Espíritu Santo está dispuesto. Qué lindo la respuesta de Pedro, porque Pedro tuvo una experiencia sobrenatural. Dice que él estaba orando y estaba allí en el techo, seguramente, y le dio hambre. Y del cielo comenzaron a bajar a través de un lienzo animales y aves que como judíos ellos no comían. Y por eso le responde, cierto, a Cornelio, que para él es abominable como judío estar con un gentil. Aleluya. Pero Dios lo hizo entender que nosotros, amados, no siendo venezolanos, no siendo extranjeros en nuestra tierra, tenemos que ponernos en el lugar de ellos. Porque de esa manera el apóstol Pablo se hacía. Él decía, no siendo judío, me hago judío y también me hago jodido. Aleluya. Nosotros debemos bendecir a todos aquellos que vienen con una esperanza de una vida mejor. Porque no creo yo en lo personal que uno se mueva de su lugar para ir a pasarlo mal. Nosotros con mi esposo fuimos llamados para ir a Concepción. Estábamos en el mejor tiempo, hermano. Mi esposo, un buen trabajo, todo bien. Yo salía a predicar por todo el mundo. Todo estaba bien. Y el Señor nos confronta y nos hace ver que la conexión Él las provoca. Que no somos nosotros los que buscamos un lugar, sino que Él nos pone en el lugar que Él quiere y desea. Y de ahí Dios hace cosas grandes y maravillosas. Aleluya. Y entonces, cuando a mí se me dice a través de mi pastor Eduardo Herrera, yo le compartí, porque yo fui a un congreso de mujeres allá a compartir la palabra. Y resultó, amados, que se corta la luz y no pudimos seguir haciendo el congreso. Y yo me inquieté y les dije a las hermanas, vamos a predicar a la plaza de Concepción, ya que estamos tan cerca. Y todas se miraron una a otra, porque cuando no está la costumbre en ti, son muchas cosas que te detienen. Pero cuando está Cristo en ti, no hay nada que pueda oponerse a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Mientras ellas se miraban asustadas, porque salir a la calle, hermano, no es fácil. Aleluya, porque uno se enfrenta a muchas cosas. Pero yo ya había pasado por esa escuela. Viera usted lo que me gritaban a mí. Uf. Pero sabe, nadie pudo hacerme callar,
porque sé de quién habló. Sé que Él es Dios. Y cuando mi pastor me dice, ¿cómo te fue en Concepción? Y yo le dije, bien, muy bien. Saqué a la hermandad a predicar en la plaza. Y me acompañaron porque yo les dije, ustedes solo me van a acompañar. Yo voy a cantar una alabanza y comienzo a predicar. Y así fue. Ese día se convirtieron 8 personas. Aceptaron a Jesús cuando hice el llamado. Pero eso trajo, amado, mucho más gente. ¿Sabe por qué? Porque comencé a ministrarlos y la gente cayó bajo el poder de Dios allí en esa plaza públicamente. Y eso atrajo más gente. ¿Ve que la curiosidad mata al gato? Y cuando ya llegaron al lado nuestro, ellos comenzaron a ser quebrantados y solos pedía que oráramos por ellos. Por eso creo con todo mi corazón que nosotros no debemos callar este mensaje de salvación y de vida eterna. Todo el trámite que tuvo que hacer Dios para llevar a Pedro para que él les hablara de Jesucristo el Señor, les hablara que existía Cristo y le cuenta toda la historia que nosotros sabemos, que había muerto por todos nosotros, ¿cierto? Y entonces dice que mientras Pedro estaba dando su discurso, cayó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban reunidos allí. Aleluya. Y dice que los que venían con Pedro, porque traía testigos, los que venían con él comenzaron a mover la cabeza y diciendo, también los gentiles son bautizados y hablan en otras lenguas, porque cuando tú te apoderas en lo personal a Dios, no lo compartes. Pero cuando tú entiendes que es tu Dios, pero también es Dios de todos, entonces comenzamos a compartir de Él, porque Él es bueno y ha sido muy bueno, y Él continuará siendo Dios. Así que por eso creo que las conexiones las provoca Dios. Dios te pone gente en el camino que van a ser tu apoyo. Aleluya. Que de todas maneras, amado, aunque nosotros los pastores enseñemos a la grey, a los hermanos, también nosotros como pastores aprendemos de ustedes. Sobre todo cuando hay hombres y mujeres que están dispuestos, aleluya, a servir a Dios. ¡Qué alegría! Yo, siendo humana, mi corazón se alegra, me gozo de ver el crecimiento de mis hijos espirituales, porque hoy yo puedo salir de la iglesia y ellos responden muy bien, porque ¿sabes qué? Ellos no me pertenecen a mí, le pertenecen a Cristo. Pero tampoco nosotros podemos no tomar en cuenta las autoridades de la iglesia. Todo va conectado con Dios. Por eso este mensaje. Imagínese, Pedro vivió una experiencia sobrenatural para poder entender
que él tenía que ir a ese lugar. Aleluya. Por eso para él era abominable. Él dice, es abominable que nosotros como judíos estemos con ustedes. Pero sobre la misma dijo que él no se negó, porque fue Dios que lo envió. Si yo aún con mi esposo y mi familia estamos en pie, es porque Dios nos envió. Y Dios paga la cuenta. Y Dios sostiene los ministerios. No piense usted que si usted se va a acabar el ministerio. No, amado. El ministerio no es mío. La iglesia no es nuestra. Es el Señor, aleluya, el dueño de la casa donde se adora, donde se bendice el nombre de Jesucristo, el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él pagó el precio allí en esa cruz del Calvario. Porque si no vemos la cruz, nunca vamos a entender que Él sufrió mucho más que nosotros. Sí, amado. Porque eso, cuando uno va a la palabra y comienza a escudriñar la palabra, cuando para todos los que nos conocían antes de conocer a Cristo decían, esta no tiene remedio, esta nunca va a cambiar, esta va a morir como chicharra, va a seguir cantando. Pero cuando Jesús te saca de esas costumbres de vieja, tú conoces la verdadera vida. Y la verdadera vida está en Cristo. Sin Cristo estamos muertos. Estamos muertos en delitos y pecados. Y Dios nos trae a memoria. ¿Cuánto me costó llegar al Evangelio? Por años, hermano, viendo la obra que Dios comenzó en mi hermano, no podía ver. Él era yunta conmigo, hermano, y yo estaba enojada con Dios porque me había quitado mi yunta. Pero pasaron años. Cuando me convierto en Jesús, recién ahí entendí la locura de Él. Porque nadie entiende en lo natural las cosas del Espíritu. Locura es este Evangelio. Aleluya. Para los que se pierden, para los porfiados, para los que ven y no quieren ver, para los que oyen y no quieren escuchar, porque dentro de las congregaciones también los hay. Y por eso, amado, qué importante es congregarse. Qué importante es estar en el lugar que tú estás. Yo por años estuve allí donde usted está. Y fue el tiempo más precioso para mí. Porque del principio amé al Señor con todo mi corazón. Y quería conocerlo. Conocerlo, pero a concho.
no a medias. Quería conocerlo y ahora puedo hablar con convicción, con seguridad, que Cristo cambió mi vida. Y ese es mi testimonio. Yo no salí de la drogadicción ni del alcoholismo, amado, porque muchas veces pensamos que esos son pecadores, que el homosexual, la lesbiana, son pecadores. Y nosotros, aleluya, cuando nos miramos a nosotros mismos y nos ponemos en el lugar de ellos, nuestro corazón se quebranta, porque nosotros sabemos, amados, sabemos que humanamente yo no voy a alcanzar a nadie, pero sí oro a Dios, si busco a Dios, si me parezco en parte a Jesucristo, la gente vendrá sin que sea llamada, porque el evangelio no es una oferta. Silencio. Él se manifiesta de cualquier manera, porque Él ya está en ti y en mí, y Él se manifiesta. Aleluya. Yo que he estado predicando en las poblaciones más bravas de este país, he visto la gloria de Dios en esos lugares. Tengo tantos testimonios, amados, durante estos 38 años que le he servido a Dios continuamente, hermano. Porque si he ido a una clínica o a un hospital, allá predico. Quien se me ponga por delante, yo le predico. ¿Sabe por qué? Porque Jesús me cautivó. Soy cautiva de esperanza. Por eso es importante abrir la boca. Aleluya. Pero no para cazar moscas. Usted abra su boca para adorar al Cordero que quita el pecado de este mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso el apóstol Pablo llega a decir: no puedo llamar común, aleluya, a una persona. Tuvo que entender el apóstol Pedro que no podía él llamar a una persona como común, aleluya, y como inmunda, porque así estábamos nosotros. La diferencia de Cornelio, que era un hombre que no venía a una iglesia, ni era evangélico, sino que él y toda su casa, escucha bien, él y toda su casa oraban a Dios y temían a Dios, y lo tomaron para siempre, el orar a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando todavía falta que nuestra familia llegue a Cristo, llegue a los pies del Señor. Imagínate la ignorancia de Cornelio. Él era un hombre gentil, ¿cierto? Pero era un hombre, amado, respetuoso. Él sintió arrodillarse delante de Pedro, porque para él Pedro era un hombre que venía de parte de Dios, pero aún él estaba sujeto a otras cosas, costumbres. Y Pedro
no tomó el lugar de Dios, sino que le dice: levántate, porque yo soy hombre como tú. Y esas cosas nosotros tenemos que cambiar. No tanta alabanza a los predicadores, no, hermano. Demos alabanza, adoración al que se lo merece, a Cristo el Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y Pedro se ubicó, y también Pedro ubicó a Cornelio. Pero cuando vino la palabra sobre ellos, dice que el Espíritu Santo comenzó a ministrarles y a revelarse a toda esa cantidad de gente que él había reunido en su casa. Así que para Dios no hay nada imposible, porque Él es Dios de todos. De todos. Así que, amado, no movamos la cabeza cuando vemos gente tan mala. Aleluya. Todo lo contrario. Oremos. ¿Sabe mi oración? Es que levante Dios. Levante Dios. Escucha bien. Levante jóvenes que están involucrados en este tema de la delincuencia, que los levante. Y chita, que van a ser buenos predicadores. Oiga, lo que Dios ha hecho en mi vida, yo no lo puedo olvidar. Y yo creo que mi hermano y cada uno de ustedes no puede olvidar lo que Dios hizo en su vida, hermano querido. No lo puede hacer nadie, nadie. Solo Cristo el Señor, a través de su Espíritu Santo. Y Él comienza a confirmar y a dar testimonio de ti, sin que tú te muevas de tu casa. Amados, Dios es real y Él está aquí para decirte que no llames inmundo ni común aquellas personas que aún no han conocido a Cristo. Aleluya. Porque a mí me molestaba cuando mi hermano decía: es que tú no eres cristiana, Mariana, me decía él. Y yo le decía: bueno, y seré animal, porque son reacciones naturales, porque nadie quiere ser menos. ¿O soy yo la única? Todos queremos ser primero, todos queremos ser notorios, todos queremos ser alguien en la vida. Así que, amado, cuánto más Dios quiere que tú te levantes en este tiempo peligroso, lleno de odio, de rencor, de envidia, de celo, de contienda, de maldad, de iniquidad. Amados, yo pienso, como dice el pastor Eduardo Jr., mi sobrino, cuando él dice: yo me imagino, dice él, porque lo escucho. Dice él: yo me imagino las cosas, y yo también me las imagino. Me las imagino, hermano. Porque yo veo venir a muchos jóvenes de esta manera. De esta manera. Y nosotros como iglesia debemos darle el lugar y no menospreciar, porque lo que Dios quiere hacer en este tiempo lo va a hacer con gente común e inmunda, que Dios los limpiará, los santificará y los hará nuevas criaturas. Aleluya. Y serán montones de ellos, porque la oración del justo puede mucho. Y si pedimos bien, vamos a recibir. Bástate
de mi gracia, le dijo Jesús a nuestro hermano Pablo. Bástate de mi gracia, porque en tu debilidad, en tu problema, yo te voy a perfeccionar. Dios es el que perfecciona. Somos una pieza. Aleluya. Podemos arreglarnos por fuera, hermano, pero Dios trabaja aquí adentro. Él trabaja por dentro para que lo que está adentro se refleje por fuera. Bendito sea el Señor. Así que, amado, las conexiones las provoca Dios. Hubo otro varón, y con esto termino. Hubo otro varón macedonio que estaba orando, dice, clamando para que viniese el apóstol Pablo y le diera a conocer mayormente lo que significa el evangelio. Y él dice que estaba rogando, y en una visión se da cuenta que Dios conecta. No tienes que tú andar entregando tarjetitas para que te inviten a predicar. Me estoy metiendo en un lío. Yo jamás tuve que hacer eso. Hasta el día de hoy, pastores que no me conocían me invitaban a predicar porque habían oído de mí. Y eso es testimonio de Cristo, porque Él es mi prioridad. Y si no me invitan, amén, yo seguiré predicando el evangelio. Y la palabra de Dios va a correr, va a correr, va a correr, porque tú estás predicando, porque tú eres un misionero, tú eres un hombre, una mujer de Dios. Aleluya. Dice que este hombre estaba de pie rogando que el apóstol Pablo pasara por esa ciudad donde él estaba. Aleluya. Y dice que hubo una conexión con el apóstol Pablo, y allí llegó a ese lugar. Y bueno, si seguimos leyendo, después dice que fueron a orar y se encontraron con unas mujeres en el río, y allí comenzaron a escuchar a las mujeres, y una de ellas era Lidia, porque fue escrito su nombre allí. Y creo por lo que leo, aleluya, y he entendido que Lidia abrió las puertas en Europa y lo hizo en su casa. Tú también lo puedes hacer en tu casa, pero para eso tienes que tener un buen testimonio, que la gente vea en ti a Cristo. No que salgas con la Biblia debajo del brazo el domingo y el viernes, sino que todos los días te vean, aleluya, distinto, diferente. Y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Se me terminó el sermón. Aleluya.